Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo López Paredes del programa de Ingeniería en Sistemas, Tecnología en Desarrollo de Sistema y de Software, tercer semestre, Fundación Universitaria Colombo Internacional. Y a continuación voy a explicar eh, cómo fue mi participación en mi proyecto de aula de tercer semestre llamado Análisis y Desarrollo de un Software para la Gestión y Administración de un Santuario Marítimo. Mi parte como tal fue la parte administrativa, ¿cómo así? Que yo me hice cargo de todo lo relacionado al CRUD. ¿Cómo así? El crear, eliminar, actualizar y buscar datos en un archivo JSON. Lo primero voy a explicar mi participación activa en por medio de un repositorio en GitHub. Vamos a abrir, vamos GitHub. Pues, ¿cómo fue mi participación alrededor de todos estos meses? Bueno, para empezar lo que voy a decir es que, el repositorio originalmente era este de acá abajo, pero debido a un error al momento de unir ramas, se generó un conflicto que no tuvo remedio, por lo que se cambió a un nuevo repositorio, el cual es este de acá arriba, el cual fue creado por otro compañero. Vamos a dirigirnos primero que todo a mi rama llamada Future Administración, cuya traducción es toda funcionalidad en el administrador. Empezaré por mencionar mis commits que fui haciendo a medida que fui haciendo avances en el programa funcional. Bueno, lo primero que hice fue unos commits de tipo style para todo lo relacionado al estilo y el diseño de las imágenes. Después empecé con la creación del el CRUD. Empecé por el método de guardado implementado para una interfaz de animales. Después le siguió con el método de búsqueda, el de eliminación y finalmente eh, el método de actualización. Vamos a ir mostrando un ejemplo de los cambios que se han ido haciendo. Esto no tiene aquí. Aquí es donde empecé a implementarlo y así. Y también los cambios que he ido haciendo en las interfaces y todo eso. Y así lo mismo. O sea, básicamente yo me hice cargo de el CRUD, pero implementarlo en diversas interfaces como lo son las interfaces de animales, las interfaces de el personal de trabajo, lo que son cuidadores, veterinarios, vigilantes, ya mencioné cuidadores, guías turísticos y así sucesivamente. La mayoría son cómics de estilo y también de funcionalidades. Pero obviamente esto de nada sirve si no podemos implementarlo en nuestra rama principal. Por eso, por medio de un merge. ¿Qué es un merge? Un merge es una función en Git que te permite unir tu rama con otra para así que esa otra rama que tú quieres combinar tenga los mismos cambios que tu rama ha ido. Así que, por medio de un merge, confusioné mi rama main. ¿Cómo así? Vamos a mostrarlo un poquito mejor. Por medio de merge, a mi rama logré combinarlos con la rama main. Eh, bueno, se darán cuenta que la rama main tiene básicamente todos mis commits. Eso es porque al momento de que tú fusionas tus cambios, cuando ya terminas de hacer todo lo que haces y lo combinas con la rama main, se te transfiere ahí. Algo así como una pequeña herencia. Y así. Bueno, a continuación vamos a proceder a explicar mi participación activa en el código. Bueno, a continuación voy a proceder a explicar cómo fue mi parte del código. Como administrador me tocó hacer la parte del CRUD, ya saben, crear, actualizar, buscar y eliminar. El CRUD se divide en los siguientes paquetes. El paquete View, el paquete DAO, el Resources y el Model. Para empezar, el paquete Model es donde vas a contener las clases que tú vas a utilizar en la interfaz, cuyas clases deben contener obviamente atributos, constructor iniciado y métodos para leer y mostrar la información. Ahora vamos a los verdaderos paquetes. Bueno, el paquete DAO es donde tú creas el método como tal. Mientras que en el paquete View, además de implementar interfaces, ahí es donde implementas o complementas el método
adaptándolo a las necesidades y a lo que tiene que hacer las interfaces. Mientras que el paquete resources es, por así decirlo, el resultado de esos dos packages. Es donde se almacena la información, que en este caso como algo como una base de datos. Solo que en este caso estamos haciendo uso de archivos JSON. Empezaré a explicar el package DAO. Todos esas clases que ven ahí son clases eh, que son implementadas en el paquete Vue por medio de sus interfaces. Todas tienen básicamente la misma estructura, por ende, voy a explicar, por ejemplo, voy a explicar cuidadores DAO. Bueno, para empezar, lo primero que hay que hacer es ir a Resources y crear el archivo donde tú quieres guardar el contenido JSON. Lo tienes que crear manualmente. En este caso aquí está, donde se almacena la información como base de datos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es crear la ruta del archivo donde vas a dirigir esa información, declarando así un atributo de tipo string que se llama archivo, que es nuestro archivo como tal. Y aquí hacemos uso de JSON para trabajar al estilo JSON, ya saben, con su escritura y formato. Y esto de aquí que se llama new JSON constructor.setPrinting es para darle un estilo o que se vea más bonito. La misma palabra lo dice. Ahora sí, vamos como tal. Y obviamente también nunca está de más hacer las importaciones. Bueno, este método que llame cargar registros, este método es fundamental, ya que este método convierte todo el contenido que el usuario va ingresando y guardando, lo convierte en una lista de objetos por medio de type token. Se crea una lista de objetos, en este caso de objetos cuidadores, y que si en cuyo caso sale un error, el sistema va a retornar la lista vacía, que será igual a un nuevo array list vacío. Y obviamente lanzando por medio de un catch un error de excepción que se mostrará por consola, que es error, no se puede cargar el archivo. Bueno, es el método guardar cuidador. En este caso, al trabajar con cuidadores, lo que hacemos es se recorre la lista en buscando el archivo existente. Los archivos que ya existen, que ya fueron registrados. Lo que hace aquí es añade uno nuevo a la lista, o sea, un nuevo registro que el usuario va ingresando, y después llamamos a este método llamado guardar todos, que lo que hace es guarda todo, o sea, guarda una lista completa, una lista actualizada en el archivo JSON que tiene todo el contenido sin excepción alguna. Y hacemos uso de el atributo de tipo JSON que declaramos arriba, usando .toJSON, que es algo así para convertir el contenido a escritura JSON. Ahora sí vamos a explicar el segundo método, el método de eliminación. El método de eliminación lo que consiste es que por medio de, ahorita lo vamos a ver en la interfaz de Vue, por medio de JOption, el usuario tiene que ingresar el ID que quiere eliminar. Recorremos la lista en búsqueda de ese ID. Y si lo encuentra, lo elimina. Para ello declaramos un atributo de tipo booleano que es en caso la eliminación exitosa. Recorre toda la lista en búsqueda del ID, lo coge, verifica si es idéntico al ID que está registrado y lo elimina. Y una vez que, si la eliminación sale exitosa, se actualiza toda la tabla. ¿Qué digo? Se actualiza todo el archivo y después lo retorna el resultado. El método de búsqueda. Casi todas las operaciones aquí se van a realizar por medio de ID, ya saben. Búsqueda por ID, eliminación por ID y eso. Bueno, el método de búsqueda es casi lo mismo que el de eliminar, solo que a la inversa, como así. Que lo que hace es recorre toda la lista de los registros existentes.
la recorre en búsqueda del ID. Y aquí lo que hace es verificar que el ID que usted ingresó sea idéntico al ID que ya se encuentra registrado en el sistema. Si lo encuentra, retornará esa búsqueda. Y si en cuyo caso no lo encuentra, lo va a retornar nulo, o sea, lo va a retornar vacío. Bueno, Bueno, a continuación vamos a explicar cómo opera el package Vue. Como muchos ya saben, Vue como parte de una estructura MVC, Vue es el que se encarga de lo visual del código, las interfaces en este caso. Abrimos Vue, que ya está abierto. Esta es una de las tantas interfaces de administrador. En este caso estamos viendo una gestión para agregar, actualizar o eliminar o buscar personal, en este caso de cuidadores. Ya después vamos a correr el programa para ver, a poner a prueba sus validaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es debajo bueno, en mi caso yo trabajaré con un atributo de tipo tabla por defecto que se llama modelo, el cual se va a encargar de todas las operaciones que tengan que ver con JTable. Y bueno, debajo de nuestro método initComponents, o sea, el constructor de la clase, lo que están viendo aquí son lo que yo llamo validaciones en tiempo real. ¿Cómo así? Ya se las voy a explicar. Estas validaciones funcionan para interactúan con el teclado. ¿Cómo así? Por ejemplo, vemos que aquí en el campo del nombre se tiene que ingresar obviamente letras, pero en caso de que tú por cualquier oye motivo quieres ingresar números, no te lo va a permitir. ¿Cómo así? Porque primero interactúa se adapta al teclado y una vez hecho eso, se aplica el evento. Pero obviamente esto no va a funcionar si no tenemos una validación, la cual se encuentra por acá abajo. ¿Dónde está? Aquí está. Yo aquí tengo unas validaciones. Validamos letras para los campos que deben contener únicamente letras y validamos números para que los campos donde se tengan que ingresar números solamente se permite ingresar números. Y si por algún motivo el usuario ingresa un carácter o bueno, alguna letra o número donde no tiene que ingresar, le va a salir de inmediato apenas le dé clic a ese error, de inmediato le va a salir el mensaje. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Lo primero se crea una instancia de clase, en este caso de la clase cuidadores DAO, que llame DAO. ¿Cómo así? Porque por medio de este nosotros podemos usar todos los métodos que contiene la clase cuidadores DAO proveniente del package DAO. Y obviamente, como dije, nunca está de más hacer las debidas importaciones. Aquí hay algunas importaciones que sí estamos usando, otras se pusieron algunas por defecto y así. Bueno, ahora sí lo que empecemos con el método de guardado. Lo primero que vamos a hacer es hacer uso de try catch para así atrapar o leer los datos del formulario, en este caso el nombre, el apellido, la edad, el ID y bueno, se preguntarán qué es esto. Esto es para el dato de género hice uso de algo llamado eh, constantes de tipo enum, como así. Se darán cuenta que tengo aquí un paquete llamado model.constantes, como así. ¿Cómo opera este paquete? Por ejemplo, sirve para definir, por así decirlo, valores o entidades únicas, como así. Si bien es cierto, existen por lo general dos tipos de género, el masculino, femenino. En este caso los estamos usando. Para eso se crea una clase llamada public enum, que digo una clase enum, género enum, que va a contener los datos, el dato masculino, femenino. Y bueno, si tú te sientes identificado como otro, aquí también te da la opción otros, aunque es otros no hace mucho que digamos. Y bueno, aquí lo que hacemos es, en este caso creamos un dato de tipo var que va a ser igual al campo donde tienes que seleccionar tu género, que en este caso es un combo bots, que te va a traer todo lo relacionado con sus ítems y sus contenidos. Y también un dato de tipo var que en este caso sería
llamamos a nuestra clase género enum, que será igual al género masculino. También tengo que en los combo bots, si el usuario cuando al momento de guardar o quiere actualizar deja el campo así como seleccionar, le va a salir un error, o claro está, que tiene que seleccionar un género sí o sí. En el caso de género, obviamente. Y por supuesto también en los demás combo bots. Y bueno, aquí si el usuario selecciona el género masculino, el género seleccionado, el que va a salir a la tabla va a ser igual en masculino. Lo mismo que el femenino. Y bueno, si el usuario decide seleccionar otros, la verdad no hace nada. Solamente como cualquier dato se muestra. Y lo mismo correo, sus salarios, el cargo que ejerce, su horario de trabajo, su número telefónico, la fecha en que se contrató y el área asignada. Todo esto de aquí son validaciones. Pero se preguntarán, oye, pero si Juan Pablo ya puso las validaciones en tiempo real, ¿para qué se mata la cabeza poniendo más validaciones? Bueno, la verdad, aprendí algo muy importante, que aunque tenga ese tipo de validaciones, nunca está de más proteger bien tu código, porque quién sabe, si alguien te lo puede partir, ahí tienes las validaciones de respaldo. Aquí validamos que ningún campo se quede sin ser rellenado. Y en caso de que sí, te va a arrojar este mensaje. Todos los campos, aunque no quieras, son obligatorios. Y aquí hacemos la misma validación con el ID, haciendo, validando que el ID solamente permita únicamente 10 dígitos, porque por lo general un ID contiene solamente 10 números. Aquí hacemos lo mismo con la edad, la parseamos para que nos la lea como un número, porque no es lo mismo allá arriba con los datos del formulario declarar de inmediato la edad como tipo int, porque eso te va a salir un error. Y por eso está bien parsearla para que te la trate como número. Aquí hacemos una validación de edad, validando que no se puede ingresar una edad menor a 22 años, ni tampoco una edad mayor a 70. Validamos que los campos de letras contengan letras, lo mismo que los campos numéricos. Y también validamos que el número de teléfono contenga, al igual que el ID, contenga solo 10 dígitos. Y bueno, aquí también tengo una validación de correo electrónico que debe estar, aquí está. La verdad no se me había ocurrido hacer una validación para el correo, pero sí terminé haciéndola, validando que el correo debe contener lo siguiente. Debe contener una arroba y debe tener, así sea, un punto, ya sea iniciando o al final o a la mitad del índice. Lo mismo que la arroba. O sea, si el correo que tú ingresas no tiene ni arroba ni punto, ese código no va. Bueno, ¿por dónde me quedé? Ah, por aquí. Muy bien. Y ahora sí, aquí los datos de tipo fecha. Aquí validamos que la fecha no puede ser idéntica a vacío, no puede estar vacía. En caso de que sí, te arrojará este mensaje que tienes que seleccionar una fecha. Y aquí hice algo interesante. Aquí estamos validando que el usuario no pueda el administrador no pueda ingresar eh, un trabajador con un año mayor al actual. Aquí validamos que traemos el año y obviamente que el año sea mayor al año 1900. Declaramos un dato que en este caso sería el año actual igual a un local date punto actualidad trayendo el año actual. Y validamos con condicional que el año que el usuario selecciona no pueda ser mayor al año actual. En este caso, por ejemplo, si tú seleccionas, yo fui contratado en el año 2026 y estamos en 2025, no te va a servir. Y bueno, aquí está lo interesante. Llamamos a la clase model del cuidadores, que va a ser igual a un nuevo registro, lo que será igual a un nuevo registro. Y por lo general, al momento de llamar esto, nos va a traer todos los datos del formulario. Y después llamamos a nuestra instancia de clase DAO, invocando a nuestro método, que en este caso es guardar cuidador, que añade un nuevo contenido, un nuevo registro a la lista, que será igual a nuestro nuevo registro. Y también hice una validación para
impedir que se repitan. ¿Cómo así? Declaré un objeto de tipo cuidadores, que en este caso registro existente. En este caso haremos uso de nuestra instancia llamando al método de búsqueda por ID para que al momento de ingresar también el sistema verifique que el ID que estamos ingresando en el dato del trabajador no sea idéntico a uno que ya está registrado anteriormente. Y bueno, claro, también usamos catch con una excepción para que si cualquiera de estas condiciones no se cumple, te arroje el mensaje de que hubo un error. Y bueno, ya explicamos lo de la validación de la letra y los números. Aquí viene algo interesante, que es un método para que una vez que tú ingreses tus datos como cuidador, em, esos datos se te muestren en un JTable, que es este de aquí, que evidentemente se tiene que crear de manera manual. ¿Cómo funciona este método? Lo primero que tenemos que hacer es definir las columnas. Para eso llamaremos a nuestro atributo de tipo tabla por defecto, que es modelo. Definimos las columnas y las escribimos exactamente igual como están escritas en el JTable para que el sistema vea y lea perfectamente dónde debe ir cada dato. Y aquí lo que hacemos es vaciamos las filas para que yo diría que se vea más bonito. Lo que hacemos es recorremos la lista para agregar un nuevo contenido a esa lista. Y aquí también validamos lo que es el formato de fecha para que al momento de que el administrador agregue un nuevo trabajador y agregue su fecha de contratación, siga la siguiente estructura. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? Estamos a que decía 23/05/2025, ya que por lo general esa es la estructura común que usamos al momento de querer ingresar alguna fecha. Y esto va a traer una nueva columna que va a contener la información del nombre, su apellido, edad, ID y todos los demás. En este caso llamamos al atributo de Simple Date Format, SDF, que yo lo llamé, que va a ser igual al formato de fecha. Y después, afuera del ciclo for, se llama al nombre de nuestra tabla, que yo llamé Table Cuidador, para mostrar el modelo. Este método llamado limpiar campos, su mismo nombre lo dice, es un método que por medio de un botón al momento de que el usuario ingrese sus datos y los registre, estos datos se borren de los text fields y el combo bots al momento de darle clic. Ahora sí, método eliminar cuidadores. Así como hice la explicación en DAO, este método funciona que por medio de JOptionPane un input dialog le pida al usuario que ingrese un ID que quiera eliminar. En este caso, yo como administrador, si por ejemplo quiero despedir a fulanito letal, bueno, ya busco su ID y lo busco para eliminarlo. Si el ID que se ingresa es idéntico, es diferente a vacío, y si está vacío o si es nulo, lo parseamos para que lo trate como un dato de tipo int. Hacemos .train para devolver la cadena de texto, como así para que devuelva el dato. Y declaramos, como hicimos en el DAO, un atributo de tipo booleano, que en este caso sería, hacemos uso de nuestra instancia de clase llamando al método eliminar con ID para que recorra la lista del contenido en búsqueda de ese ID. Y si lo encuentra, lo elimina y carga la tabla. Si no, si por cualquier X y motivo no lo encuentra, le va a arrojar este mensaje, que el ID no se pudo encontrar. Y también hacemos uso de catch para con un formato de número para que si por ejemplo tú en el text field donde por ejemplo, si tú quieres ingresar unas letras o cualquiera de esos, te manda este mensaje de que el ID es inválido.
y obviamente lo retorna. Y si por Y motivo usted se arrepiente y le da en cancelar, le va a salir este mensaje de que se cancela la eliminación. Bueno, ahora sí continuamos con el método buscar cuidadores. ¿Cómo opera este método? Mire, yo tengo en cada interfaz, ojo, en cada interfaz de administración yo tengo un JTextField que llamé TXT búsqueda. ¿Cómo funciona el método? Por medio de ese textfield, el usuario ingresa el ID que quiere buscar. Eh, Aquí validamos que se ingrese un número, llamamos a nuestra instancia de clase DAO y llamamos al método búsqueda con ID para buscarlo, obviamente. Y en cuyo caso, si el textfield está vacío, te va a arrojar, te va a retornar, ya que no tienes que ingresar sí o sí algún ID. Y si, por ejemplo, si usted aquí hacemos otra vez uso de try catch para intentar atrapar los datos, el ID ingresado. Hacemos una excepción con formato de número. Por si se ingresa letras por XY motivo, te arrojará este mensaje que solamente tienes permitido ingresar números. Te retornará. Si no, entonces se crea un objeto de tipo cuidadores que en este caso será igual a nuestra instancia de clase que llamará a nuestro método buscar con ID, que en este caso el ID que el usuario ingresa. Si X o Y motivo es idéntico a nulo o si está vacío, las filas se borran todas. Y obviamente te mandará este mensaje que no hay resultados. Vamos a probarlo aquí de rapidez. Vamos a probar aquí el método. Eh, Vamos a ingresar una ID. Primero ingresaremos un ID ya registrado. Damos enter. Solo se permiten números. También sale porque cuando los números que usted quiera ingresar superan los 10 dígitos, te va a salir por defecto ese mensaje. Pero si no, nos vamos aquí a la tabla, cogemos el ID ingresado y miren, retorna únicamente ese dato. Y si escribes el ID y lo pones erróneo, vacía toda la tabla. Y también tengo programado una función para que cuando el textfield esté vacío, llame al método cargar tablas, que en este caso nos va a traer a nuestra tabla normal. Ahora, método mostrar búsqueda en tabla. Este método básicamente es lo que acabamos de ver, que cuando el usuario ingresa un ID correcto, básicamente va a traer sola y únicamente ese registro. ¿Cómo así? La estructura es muy similar a nuestro método de tabla cuidador. Solo que aquí solamente no va a trabajar con un identificador de columnas, sino simplemente llama al objeto cuidador, que en este caso va a traer solamente los datos de un solo registro. Y ahora sí viene método actualizar. El actualizar del CRUD yo lo dividí en dos métodos. Primero, método actualizar campos. Este método básicamente, como se podrán dar cuenta, opera de la siguiente manera. Habilita o deshabilita campos que se pueden y no se pueden editar, como así por ejemplo. Aquí llamo al campo de texto para el nombre, para hacemos uso de .setEnabled. ¿Qué es enabled? Enabled es, por así decirlo, como editor de tabla. Que si usted lo quiere, se puedan actualizar los datos. Y si no los quieres, no se puedan actualizar. En este caso, el nombre sí se puede actualizar, obviamente. El apellido, la edad, el ID no, ya que el ID es un dato de tipo propio. El correo sí, el género no,
a menos que te hagas una de esas cirugías de cambio de sexo. Y bueno, así mismo hacemos con todas las demás. Y ahora sí viene lo bueno, el método actualizar cuidadores. Este método lo que hace es atrapa los datos del formulario ingresados. Aquí hacemos de nuevo la validación. Como dije, siempre está bien tener cuidado, bien protegido tu código. Validamos que los campos que el usuario, por ejemplo, cuando tú quieras actualizar, que actualices bien, que los campos donde tienes que actualizar números se permita solamente números, que el correo que quieras actualizar sea válido, la edad que quieres actualizar sea válida. Y bueno, aquí lo que hacemos es recorremos la lista, la lista JSON, que en este caso será igual a nuestra instancia de clase, llamando al método, nuestro método de listar. Aquí lo que hacemos es verificamos que el registro, que el ID exista dentro del sistema. Y aquí básicamente validamos que tanto el nombre como el apellido de la persona debe contener letras, así como las anteriores. Y ya básicamente que se crea un objeto de tipo cuidadores que será igual a la lista del registro cuidador. Y ahí es donde llamamos a nuestro método set. Nuestro método set que es para mostrar la información. Y una vez que el usuario que el administrador, digo, haya interactuado con los campos, si haya hecho alguna actualización, algún cambio, llamamos al método guardar todos. Que recordemos que como explicamos en el DAO, el método guardar todos es el método que, de guardado final que guarda toda una lista completa y actualizada del registro y te lanzará el mensaje de que se actualizó perfectamente y después actualiza la tabla para que en vez de mostrar el dato antes de actualizar, para mostrar el dato que se actualizó ahora mismo. Y después llamamos al método de limpiar campos, que está puesto ahí que digamos que por defecto ya es decisión del usuario. Y los campos que teníamos restringida su actualización vuelven a estar activos y los retorna. Y si no se cumple todas estas condiciones, te va a arrojar el siguiente mensaje. O si el usuario, ¿qué digo? Si no se encuentra el ID dentro del sistema, te va a arrojar este mensaje, que el cuidador no ha sido encontrado. Y también te lanzará una excepción de que si haces algo mal durante la actualización de datos, si actualizas un dato mal o un dato que es inválido, te arrojará este mensaje. Un error inesperado al momento de actualizar. Bueno, ahora vamos a poner a prueba el código. Vamos a run file. Bueno, me gustaría empezar desde aquí. Esta es la cabeza del administrador que te permite interactuar con múltiples interfaces de gestión y administración. Ahora sí vamos a probar. Vamos a ingresar un nuevo registro. Vamos a poner John. Vamos a intentar ingresar un número. Ahí está. Cuando tú quieras ingresar un número, de inmediato te va a mostrar el mensaje de que solo se permite ingresar en ese campo letras. John apellido Peral. Muy bien. Ahora en la edad vamos a intentar ingresar una letra. Eso. Con el ID, el correo. Bueno, el correo sí. El correo está no. Vamos a seguir. Edad, ID. Eso, no me permite ingresar más de 10 dígitos. Género, vamos a poner masculino. Correo. Quitarle la arroba para ver. Salario, vamos a poner un salario de 3 millones.
o más, quién sabe. El cargo, en este caso, vamos a ponerle jefe del área, qué horario va a trabajar, en la mañana, número telefónico, vamos a ingresar una letra, bien. Muy bien, no me permite ingresar más números. Eh, la fecha en la que fue contratado, vamos a poner a prueba. Vamos a ponerle 12 de mayo de 2026. El área seleccionada, asignada, vamos a ponerle los hábitats que tienen que ver con el agua. Eso. No me lee bien el correo porque nos hace falta una arroba. Sin importar dónde lo ubiques, el arroba no puede faltar. Eso, la validas. Ahí es donde entra la validación del año. Tienes que seleccionar un año menor al actual. Por ejemplo, vamos a poner 2000, 10 de mayo 2022. Y bien, me registra el dato exitosamente y después que se guarda, me lo lee en la tabla. Y también me faltó explicar una cosa. Yo a la tabla le hice lo siguiente, le hice un evento de clic con mouse. ¿Cómo así? Para que le al momento de que tú con el mouse selecciones una fila, esa fila va a coger los datos que tú tienes ingresados en la tabla y los va a retornar a sus respectivos campos. Así es como funciona el método. Y también aquí hacemos la validación de la estructura del dato de tipo fecha. Bueno, ahora para concluir vamos a poner a prueba la interfaz gráfica. Ya saben, ponerle a prueba sus validaciones para ver si funciona al 100%. Vamos a ejecutarla. Vamos a correrla. Y bueno, vamos a empezar ingresando un nuevo dato. Vamos a ponerle Maxwell. Vamos a ponerle una edad de 29. Vamos a intentar ingresar en este campo de nombre. Vamos a ingresar un número. Eso. La validación en tiempo real actúa. No me permite ingresar números, únicamente letras. Lo mismo que con el apellido. Lo mismo que con la edad, pero a la inversa. No se puede ingresar letras. Vamos a poner un ID de 1093 651 782. Bueno, no me permite eso. No me permite ingresar más de 10 dígitos. Vamos a seleccionarle un género masculino. Vamos a ponerle un correo de maxwell@gmail.com. Vamos a poner un salario de 2 millones. Vamos a asignar que es veterinario. Vamos a darle un horario diurno. Vamos a ingresar una letra. Eso. A ponerle 326. 44140. Muy bien, no me permite ingresar más dígitos. Vamos a ponerle un año mayor al actual, 2030. Vamos a asignarle el área acuática. Eso, el correo es inválido porque me hizo falta el arroba. Eso. No podemos seleccionar un año mayor al actual, o sea, un año mayor que 2025. Obvio, hoy en día. Vamos a ponerle 2023. Y ya, una vez que llamamos al método de registro, se llama al método cargar tabla para que coja ese nuevo registro y lo añada a la lista de contenido, para que esa lista después se llame en el JTable. Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba las actualizaciones. Se darán cuenta que tengo dos botones aquí llamados actualizar, pero operan de una manera diferente. Como así? Por ejemplo, le doy clic a este
me bloquea los campos donde no se pueden, eh, que no se puede modificar información personal, ya que es eso, información personal. A ponerle otro, por ejemplo, si por oye motivo me cambié el apellido a Andrade y me hice una cirugía y me hice más joven, o si mi sueldo aumenta 1000, 1 millón más, y si me ascienden a auxiliar, le doy clic aquí y se me guarda en el mismo archivo, pero con los datos modificados. Ahí los tienen. Ahí lo tienen. Bueno, ahora vamos a poner a prueba el método de búsqueda. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a intentar ingresar letras. Maxwell Andrade. Eso, ahí es donde entra en juego la validación. Solamente me permite ingresar números, más no letras. Ahora sí vamos a poner el ID pertinente. 651782. Vamos a darle clic y me retorna solamente el registro que coincida con el ID que ya está registrado. Y si por X y motivo pongo solamente hasta la mitad, se vacía toda la tabla, mas no se pierde la información. Eso sí, por ejemplo, si nuestro text field está vacío, por medio de un key-release evento, eh, la tabla vuelve en sí. Porque como mencioné, no se pierde la información, claro que no. Eso sí, a menos que lo quieras eliminar. Eh, Vamos a poner datos erróneos. ID inválido, ya que lo que se ingresó no es válido y porque no está registrado en el sistema. Vamos a abortar. Se canceló el proceso. Y ahora sí vamos a ingresar un ID verdadero. 1093-651-782. Eso. El sistema encontró el ID que ingresé y lo removió, o sea que lo eliminó. Y también obviamente lo eliminó del archivo JSON. Vamos a buscar. Vámonos a Resources. Vámonos a todos los registros de abajo. Eso. Nada más me muestra que el último registro fue Marlon Valladares. Y listo, así es como opera mi CRUD. No solo con esa interfaz de cuidadores, sino con todas las demás interfaces. Bueno, y ya para concluir, quiero decir unas palabras. La verdad, este ha sido un proyecto muy chévere. Pude aprender muchas cosas nuevas a cómo defenderme. Si yo, por ejemplo, no llego a saber algo, pero mi lógica me respalda. Chicos, sé que yo no soy profesor, pero de corazón les quiero decir que nunca es tarde para aprender. Si tienes la disciplina para eso y las ganas, créeme que puedes aprender más de lo que crees. Siempre tengan en mente, la disciplina puede vencer al talento. Créanme, me han enseñado y créeme, es una buena lección. Bueno, muchas gracias por su atención. Les mando abrazos y todo.